Tres caminos, tres rutas, gramática para comprender hechos, lógica para razonarlos y retórica para expresarlos. Son tres de las 7 artes liberales relativas a la elocuencia, cuyo propósito es dar al hombre libre conocimiento y destreza. La confluencia de estas 3 artes da origen al Trivium. Hoy comenzamos un Trivium más solitario que de costumbre. Llegamos al final de nuestra primera temporada que comenzábamos, como recordarán, allá por el mes de noviembre. Cada martes, desde entonces, en este plató, junto a mí, han estado mis compañeras Esther Martínez y María Eugenia Lozano. Esta noche, para despedirnos, queremos hacer un recorrido por todos los personajes de la vida política, económica, social y religiosa que se han sentado en este sillón. Con ellos hemos hablado de los temas que han sido y son actualidad. Por ejemplo, de la crisis. Con políticos, economistas y empresarios hemos analizado la crítica situación por la que atraviesa nuestra maltrecha economía y todas las reformas que se han llevado a cabo para intentar devolverla a la senda del crecimiento. Muy mal estaba la situación para en apenas 5 meses que lleva el gobierno de Mariano Rajoy en Moncloa para tener que recurrir a estas 2 reformas en el sistema financiero muy duras y que por lo menos a la oposición no le están gustando nada de nada. Bueno, a los que les gusta menos es a las propias entidades financieras, porque lo que se está haciendo es decir a las entidades financieras que del dinero de créditos que están dando tienen que hacer unas provisiones para garantizar que no van a tener problemas. Y el gobierno le está diciendo a las entidades financieras que tienen que ser más prudentes, porque esa prudencia de las entidades financieras garantiza los depósitos de los ciudadanos. Porque si las entidades financieras no son prudentes, nos podemos encontrar con que la gente que con buena fe ha ido al banco a poner su dinerito se encuentra un día con problemas. Y el Partido Popular lo que está haciendo es decir, o el gobierno del Partido Popular lo que está haciendo es decir, oiga, hagan ustedes provisiones, vamos a vigilar a las entidades financieras, vamos a no dejar que hagan desarrollos peligrosos, y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Si el Partido Socialista dice que no, pues debe responder a otras cosas que no a la lógica de la reforma. El Partido Socialista era gobierno hasta hace 3 meses. La situación catastrófica de las cuentas públicas es imputable al gobierno socialista. El no dar soluciones en su tiempo es imputable al Partido Socialista. Y a mí no me gusta para nada hablar de herencia, porque cuando uno llega a un sitio, la herencia, si la quieres, la tomas, y si no, pues te vas a tu casa. No me gusta hablar de herencia, pero hombre, tampoco es de recibo que los que estaban nos pidan responsabilidad a nosotros. Yo quiero mirar al futuro, quiero empezar a tomar medidas de futuro, no quiero ampararme en que esto estaba mal, pero hombre, que me lo censuren los que tenían la responsabilidad de que estuviera bien, eso sí que tiene delito. De hecho, les están acusando de utilizar al gobernador del Banco de España como chivo expiatorio. Bueno, no sé si nos están acusando, ellos también lo hicieron. El gobernador del Banco de España era el responsable de la supervisión del sistema financiero español. El gobernador del Banco de España es el máximo responsable de una entidad que tiene una ley de independencia y cuya principal función ahora mismo es la supervisión del sistema financiero español. No tiene sentido que el Banco de España diga que Caja Castilla-La Mancha está bien y haya que intervenirla y poner un montón de millones de dinero de los españoles. No es de recibo que el Banco de España diga que la CAM está bien y que al poco tiempo, después de una frustrada operación con Liberbank o con Cajastur y CCM, que estaban unidas,
tengan que intervenirlas. No es de recibo lo mismo con Caixa Cataluña, con las cajas gallegas. No puede ser. No puede ser que hace 2 semanas el Banco de España aprobara el plan de Bankia y luego el gobierno tenga que actuar. Es que no puede ser. Y el gobernador del Banco de España alguna responsabilidad tendrá. Se insiste mucho en que esos recortes no van a afectar a la calidad de esos servicios básicos que hace usted referencia, pero entonces nos preguntamos, si no van a afectar a la calidad y hay tanto donde recortar, ¿por qué no se ha hecho antes? ¿Por qué esos recortes no se ha optimizado todo lo que ahora se va a optimizar? ¿Por qué no hemos tenido que estrellarnos? Porque veníamos anunciándolo ya hacía mucho tiempo. Yo recuerdo todavía ese célebre debate en las elecciones generales del año 2008, entre el que entonces era candidato por el Partido Popular, Pizarro, y el que fue luego vicepresidente económico, el señor Solbes. Es decir, entre los dos, donde yo creo que Pizarro expuso de una forma muy clara a todos los españoles en la situación en la que estábamos, que es una situación de crisis. Ya en el año 2007 se estaban viendo que los indicadores económicos no eran los que nos decían y estábamos en una situación de crisis que obligaba a adoptar determinadas medidas precisamente para paliar el impacto que podía tener la crisis económica en España. Bueno, y ahí no solamente negaron que no había crisis, ¿no? Esto es el ejemplo de los Solbes y los propios Rodríguez Zapatero, no hay crisis, sino que además yo creo que en una huida hacia adelante para demostrar que no había crisis, lo que se pusieron fue a gastar lo que no teníamos como locos. Y entonces fueron los planes que se sacaban bajo la chistera, planes para gasto, planes para más inversión, hasta que a final del 2008 no tuvieron más remedio que reconocer que España estaba en crisis. Es decir, lo que negaban, y no solamente negaron, sino que para todavía fortalecer el que no existía, pues ese gran déficit, pues el año 2009-2010, pues fue totalmente sin rumbo, a la deriva totalmente, sin ningún tipo de criterio, pues gastando y propiciando lo que ha ocurrido, que estemos ahora mismo en un déficit del 8,5% y en un endeudamiento récord en toda nuestra historia. Es decir, y eso al mismo tiempo destruyendo empleo. Ellos decían, el Partido Socialista decía, inversión pública, mantenemos el empleo. Bueno, pues ha habido inversión pública, ahí está, déficit, porque nos hemos gastado lo que no teníamos, pero al mismo tiempo nos hemos endeudado. Y al mismo tiempo hemos destruido empleo, es decir, que no ha servido para nada lo que ha ocurrido. Y además, lejos de atender a las recomendaciones que el Partido Popular en la oposición pues establecía una serie de medidas, una serie de cuestiones que creíamos que eran buenas para ordenar el gasto y los recursos y dirigirlos precisamente a la actividad productiva, pues lejos de hacer todo eso, las políticas eran contrarias. Y un día se levantaban y pensaban que iban a hacer una cosa, y otro día pensaban otra, y luego iban cambiando, y ahora vamos por aquí, y vamos por allá. Al final, lo que ha ocurrido es lo que tenemos, es decir, un país en una situación económica dramática, en la que tenemos que tomar decisiones muy concretas, precisamente para ajustarnos, para devolver parte de lo que nos han prestado y al mismo tiempo incrementar la productividad de nuestras empresas, que son las que generan puestos de trabajo. Y ese es el objetivo, y yo por ello creo que en estos poco más de 100 días, en los que casi 4 meses de gobierno de Mariano Rajoy, son las medidas que se están tomando, de una forma certera, reformando estructuralmente determinados elementos que favorezcan el empleo y al mismo tiempo, lógicamente, dotándonos de credibilidad y confianza en el exterior. Nosotros no tenemos recursos, necesitamos que vengan de fuera, pues tienen que confiar en nosotros. Es decir, a usted le doy un préstamo porque sé que me lo va a devolver. Lo que no voy a hacer es ponerle recursos en sus manos si desconfío que me lo va a devolver. Y eso es lo que está consiguiendo el Partido Popular, Mariano Rajoy, y lo que entre todos tenemos que poder desarrollar. Lógicamente, con mayores esfuerzos por aquellos que más tienen, para poder ayudar a los que menos tienen. Ahora resulta que las autonomías, con esto de la crisis, han empezado a estar en el punto de mira o en el centro del debate. Son viables, son sostenibles, tienen la culpa de todo, son caras. Al presidente de la Asamblea, que es un gran conocedor de nuestro estatuto y del modelo autonómico, ¿qué le parece todo esto? Me parece comprensible, pero dicho eso, yo afirmo de nuevo mi convicción de que el hecho autonómico, que lo que aprobó la Constitución en su momento, de descentralizar el poder, de acercar la administración a los ciudadanos,
de desconcentrar el poder en vez de un líder nacional y un equipo, muchos equipos, yo creo que eso es bueno, ese proceso es virtuoso. Yo comprendo que la situación actual pues estén en cuestión las autonomías. Es que han generado deuda. La deuda es el gran problema de España, ¿verdad? Y las comunidades autónomas generan deuda, malo, vamos a quitar las comunidades autónomas. Eso no es, en mi opinión, razonable. Deuda también generan los ayuntamientos y a nadie se le ha ocurrido vamos a quitar los ayuntamientos. Y deuda, más que nadie, también genera la propia administración central. Y nadie ha dicho, pues vamos a quitar la administración central. ¿Por qué las comunidades autónomas? No es serio, es poco riguroso, quiero decir, ¿no? Y entiendo también que a veces se cuestione la propia existencia de las comunidades autónomas con eso que se llaman las presuntas duplicidades, que hay, hacen lo mismo varias administraciones. Mire usted, eso puede ser bueno o malo, ¿eh? A mí si me van a prestar servicios, si tengo dos que me los prestan, mejor que si me los presta uno. Otra cosa es que eso se pueda pagar. Entonces no puede haber duplicidades. De manera que, efectivamente, el Estado autonómico, como cualquier otro modelo, siempre merece repensarlo, fijarse, a ver qué es lo que tenemos bien, porque hay cosas malas, claro, ahí hay fallos, y hay duplicidades que efectivamente no tienen sentido, si las hay. Pero, en fin, de eso a satanizar el sistema, yo creo que es un inmenso error. Yo creo que el actual sistema es profundamente democrático, porque descentraliza, como digo, el poder, porque hace participar a más gente en la responsabilidad pública, porque acerca las decisiones al ciudadano que les afecta. Yo creo que eso es bueno. Ahora, eso no quiere decir que es que, mire usted, aquí funciona todo perfectamente, aquí no hay nada que hacer. No, revisemos el sistema. Hay cosas que no deben hacer las dos administraciones, o bien porque no se puedan pagar, o porque no convenga, pues vamos a revisarlo. Pero yo creo que sería un error pensar en retrotraer ahora a un Estado centralista lo que es la España democrática de hoy, ¿eh? ¿Por qué es tan complicado que los empresarios y los sindicatos se pongan de acuerdo o intenten llegar a un acuerdo? Porque Rajoy ya ha dicho que ellos son gobierno, pero no pueden hacerlo todo, necesitan pues esa ayuda por parte de los agentes sociales, pero es que parece ser que no hay forma de llegar a un acuerdo, ¿no? Es que todos somos conscientes de que esa reforma laboral hace falta. Claro, es que lo que no puede ser, por ejemplo, que el despido de un trabajador que cueste 45 días por año de trabajo, ¿no? O sea, al trabajador hay que ser humano, y los dramas humanos, y yo soy el primero que lo suscribo, no sé, hay que intentar paliarlos de alguna manera. Entonces una persona que se haya quedado sin trabajo hay que ayudarla de cualquier manera, no de cualquier manera, me refiero a atendiendo sus necesidades humanas, eso es lo primero. Pero también hay que olvidar que estamos en una economía de mercado, entonces las empresas tienen que tener formas posibles de desarrollarse. Tenemos que buscar la innovación, tenemos que buscar algo de alguna fórmula que las empresas y las iniciativas empresariales, y desde ahí los apoyamos todos. ¿Qué pasa? Que es muy difícil que el sindicato, porque tiene otros criterios. Nosotros entendemos, por ejemplo, y hablan de Andalucía, por hablar de una región que no sea la de Murcia, que haya 8.000 y pico liberados, más de 8.000 personas liberadas. Usted, eso no es posible, no se puede soportar. Hay cosas que hay que ajustarlas, ¿no? Y la economía es una cosa fundamental, que hay que desarrollarla, hay que activarla. Menos peso de la función pública, en el sentido de decir, hay que dejar, por ejemplo, activar, y se habla, por ejemplo, aquí en Murcia concretamente, se habla de alguna forma buscar la posibilidad de cualquier iniciativa empresarial, igual que ha pasado en Madrid, ¿no? Es decir, usted, alguien que quiera desarrollar una actividad económica, abrir un comercio, lo que sea, que la burocracia no se lo coma en el tiempo. Y eso es lo que tenemos que intentar, esas medidas, que los sindicatos también colaboren, en vez de poner pegas, bueno, pues que sean conscientes. Pues una cosa son las irresponsabilidades o las arbitrariedades que puede hacer cualquier empresa, que estamos de acuerdo en que no es así. Me refiero que alguien que en contra de su voluntad tenga que despedir, que no sea la ruina de la empresa y no le permita seguir. No sé si me estoy explicando suficiente claridad. Y eso es lo que hay que intentar coordinarlo, y entonces que los sindicatos se pongan de acuerdo. Pero tenemos la prueba palpable de que ahora mismo, en estos días que han estado intentando negociar, al final no han podido llegar a un acuerdo. Es muy difícil, es muy difícil. Hemos hablado de reforma laboral, pero también de los convenios colectivos. ¿Usted sería partidario de hacer un marco general del convenio colectivo? Me explico, que no hubiera solamente convenios colectivos a nivel autonómico, luego a nivel nacional, porque parece que al final todo esto se pierde un poco, se difumina y al final no tenemos realmente convenios colectivos que sean prácticos. Claro, efectivamente. Mire, lo ideal sería un convenio colectivo a nivel nacional respetando el convenio de empresa. Eso sería lo ideal, ¿no?
Pero en cualquiera de los casos, yo lo que apuesto es, y lo acabo de decir cuando he hecho la relación de puntos para la reforma del mercado laboral y de la negociación colectiva, he dicho que seríamos partidarios de lo que es el convenio de empresa. Porque no nos podemos olvidar que en este país el empleo lo genera fundamentalmente la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Estamos hablando de que en pymes estamos en el 95% de las empresas de este país, y hay que dar oportunidad a que esos trabajadores se pongan de acuerdo con su empresa, se pongan de acuerdo con su jefe. En un convenio tan rígido como puede ser el nacional, esto es bastante más complicado, ¿no? Aguas abajo parece que las cosas se endurecen, ¿verdad?, de aquellas decisiones que se tomaron aguas arriba. Por tanto, digo, por no romper todo lo hecho, que una negociación, un convenio nacional, pero respetando esa negociación a nivel de empresa, yo creo que sería bueno. Hasta que estalló la crisis todo bien, ¿no? Pero ahora con la contracción en el consumo y cómo está el sector, ¿lo están pasando mal aquí en la región? ¿Cómo está el sector en líneas generales? Bueno, hasta que estalló la crisis íbamos. El sector de la hostelería y el turismo es vivo, como acabas de decir, es el que procura el ocio y la parte lúdica cada vez más importante de los ciudadanos, y ha de estar en una continua evolución y mejora. El resto del mundo también obliga a ello. Por tanto, digamos que en las épocas de bonanza se ha aprovechado para reestructurar y reinvertir en un sector, en algunas zonas ya muy maduras, zonas de playa consolidadas, como veremos más tarde, y bueno, ha permitido ir trabajando, recuperando, renovando, modernizando. En estos años, que ya son varios, como todos sabemos, y estamos sufriendo de esta crisis tan profunda y tan dificultosa, pues no es tiempo de hacer eso, es tiempo de intentar aguantar los puestos de trabajo, de no cerrar empresas, de no traspasar locales y moviendo un poquito el consumo para el propio tejido empresarial que conlleva el sector no pare. Es decir, el que vende Coca-Cola, que siga vendiendo Coca-Cola, el proveedor del café, que siga vendiendo café, o sea, todo el entramado profesional y de proveedores que conlleva el sector, que siga al menos manteniéndose. Los economistas por lo menos ven aquí en la región, en el sector agroalimentario y en el turismo, ven como dos focos que pueden, o dos ejes que nos pueden tirar hacia adelante o tirar del carro de la economía regional. Pero así como están, me imagino que no, que hará falta algo para que despeguen, ¿no? O salgan de... Hombre, hay que dice el refrán castellano que en la necesidad agudizar el ingenio, y en esas estamos. Pues hace unos años nunca se pensó que habría que hacer una ruta de la tapa, o que habría que hacer unas jornadas gastronómicas, o que habría que hacer unas ofertas y unos paquetes con el todo incluido para motivar siempre ese consumo. Repito que la parte lúdica del ciudadano tiene mucha importancia. Podemos no comprar una camisa y sí buscar una escapada de fin de semana o de una noche, porque ya la palabra vacaciones ya también pasó a la historia. Ahora son máximo una semana, una escapada, 2 días, te los vas distribuyendo con precios muy competitivos que hay en el mercado, y para ese capítulo siempre procuramos reservar algo. La verdad es que el sindicato nunca ha tenido una etapa de paz. Yo me acuerdo con José Joaquín García Hielo, que fue el presidente fundador, y luego con Paco de la Mora, y decía, bueno,
vamos a ver si conseguimos esto y luego vamos a estar unos meses tranquilos. Nunca hemos estado nada tranquilos, porque siempre ha habido problemas, con Francisco del Amor, las últimas, podéis recordar la gran manifestación que hubo en Murcia, pues ya estaba todo el problema de que se quería, desde otros sitios, pues se quería poner fin al trasvase Tajo Segura, y eso exigió una movilización muy importante, pues de toda la sociedad murciana, que la verdad, la sociedad murciana y del Levante, es decir, no solamente tenemos que centrar esto en Murcia, sino también en Alicante y en Almería. Y eso pues fue determinante de que en su momento se pudiera controlar esa especie de maniobra, que evidentemente iba teledirigida y que todavía hay rescoldos, como luego quizás tengamos ocasión de hablar. Cuando yo llegué teníamos parte de eso ya ganado, pero nos quedaba un aspecto muy importante, que era el famoso Estatuto de Castilla-La Mancha, el proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha, donde pues se ponía en jaque el trasvase Tajo Segura. Vamos, si hubiera salido el Estatuto de Autonomía, la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, se hubiera acabado inmediatamente el trasvase Tajo Segura, y eso en su día además había nacido con la unanimidad de los partidos, de todos los partidos políticos en Castilla-La Mancha, es decir, tanto el Partido Popular como del PSOE, y cuando se remitió al Congreso de los Diputados, ahí ya sí que hay una diferenciación, por cuanto que el Partido Socialista sí lo votó a favor y el Partido Popular es el que votó en contra, y al no conseguirse la mayoría que aspiraba en ese momento el propio Partido Socialista y sobre todo el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, fue el presidente Barreda quien retiró el estatuto, y que para nosotros pues supuso una gran tranquilidad. Yo todavía recuerdo el día que estábamos que se debatía en la comisión del Congreso de los Diputados, que fue el presidente Valcárcel. Fueron a Madrid, ¿no? Sí, estábamos en Madrid, formamos un comité. En un hotel enfrente. Pusimos territorio trasvase, se llamaba aquello. Y la verdad es que estábamos muy arropados por todos los políticos murcianos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, las cosas hay que decirlas porque son así, pero nuestro presidente estaba en el Congreso y en fin, luchó y echó cuarto a espadas en esa materia, y se consiguió frenar que el estatuto no siguiera adelante, lo cual era un auténtico disparate, porque hubiera abierto una brecha ya desde el punto de vista jurídico, brecha que desde el punto de vista social quizás sí se haya conseguido ya, pero desde el punto de vista jurídico hubiera sido pues difícil de digerir desde aquí, porque es muy difícil a veces entender cómo tus propios compatriotas dicen, bueno, ¿cómo es posible que me nieguen lo más elemental? Porque, insisto, si hay una necesidad prioritaria que atender en la cuenca del Tajo, pues nosotros eso lo comprendemos. Una necesidad que sea real, porque es que esto, como se está llegando ya al esperpento en algunos casos, pues puede llegarse a la situación de que haya demandas que sean pues prácticamente inventadas o ilusorias, con el fin de propiciar de que no haya reservas en la cabecera. Es decir, porque yo me invento muchas demandas, evidentemente, pues según en el papel llegará un momento que no hay sobrantes y que no pueden ser trasvasados. Y eso por ahí no, pero siempre que sean reales, nosotros eso lo aceptamos y lo admitimos, porque eso es lo que prevé la ley y es lo que además la razón natural nos dice. Pero esa situación, como digo, por ahora no se da, y entonces pues el trasvase Tajo Segura pues debe seguir durante muchos años viniendo y solucionando pues las necesidades de, insisto, tanto de abastecimiento como de regadío. Nuestra economía está enferma. Su mala salud ha afectado a todos y cada uno de los sectores productivos de nuestro país. Pero de la crisis no se sale solo con reformas. Se ha tenido que meter la tijera, y los recortes o ajustes, como a algunos les gusta llamarlos, han afectado a partidas tan sensibles como la educación o la sanidad.
Los más afectados, como siempre, los más débiles. Servicios como los que prestan organizaciones como Proyecto Hombre o la Asociación Española contra el Cáncer se han visto tocados seriamente por la crisis. Todo sin olvidar que este 11 de mayo se cumplía el primer aniversario de los terremotos de Lorca y que la ciudad está lejos de recuperarse. ¿Y ahora cómo se encuentra Lorca? Después del tiempo, ¿cómo Lorca está se encuentra? apuntalada, llena de contenedores, de escombros en las puertas de los domicilios. La gente está reparando sus casas, reparando sus comercios, los que pueden hacerlo, ¿no? Estamos tratando de reparar los edificios públicos, estamos tratando de reparar el patrimonio histórico y arquitectónico de Lorca, y la gente pues está haciendo gala de esa entereza y de esa fuerza, de esa especial fuerza que ha demostrado tener la gente de Lorca ante una calamidad como esta, ¿no? Esperanzada en que nos venga la solución definitiva, esperando esa solución definitiva, mientras tanto, pues tratando de optimizar y rentabilizar al máximo las ayudas que nos van llegando. Necesitamos, y el pueblo de Lorca es consciente de que necesitamos la solución definitiva, que es el plan integral que entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento en el mes de agosto diseñamos y presentamos, ¿no?, al Gobierno de la Nación, eso que hemos dado en llamar el Plan Lorca, ¿no? La gente está esperanzada en que aceleremos los procesos para hacerle llegar las ayudas económicas que necesitan para la reconstrucción. Yo diría que estamos en un momento en el que estamos intensificando la reparación, tratando de finalizar ese proceso de emergencia, de apuntalamientos. Siguen surgiendo todavía inmuebles que en un principio no se había visto los problemas que tenían, pero hay en estos momentos 150 edificios en Lorca con el expediente de ruina en tramitación, ¿no?, viendo a ver quién paga las demoliciones de esos expedientes cuando se declaren las ruinas, si al finalmente se declara. Estamos queriendo terminar las emergencias, que aún seguimos. De vez en cuando nos llevamos algún susto, como por ejemplo pues el convento Virgen de las Huertas, que hemos tenido que abordar ya hasta 3 emergencias diferentes. La iglesia del Carmen, que el otro día, después de un terremoto que tuvo su epicentro en la zona de la Sierra de Cazorla y que llegó a Lorca en un grado pequeño, pero que hizo que la fachada de la iglesia del Carmen en un momento se nos desplazara nada más y nada menos que 2 centímetros, la hemos tenido que apuntalar. Seguimos sufriendo esas emergencias, estamos queriendo terminar con ellas, incrementar la reparación de los edificios y empezar, que aún no hemos empezado, con la reconstrucción. Si tuviese que resumirnos en muy poquitas palabras, ¿cuáles son las principales líneas de actuación o cuáles son las prioridades del nuevo delegado del Gobierno? Mire, yo creo que mi primera responsabilidad es la de la coordinación, que digo, entre Gobierno regional y Gobierno central. Hay una segunda, y casi es la misma, no tienen por qué estar, digamos, en distintos niveles, que es la de la seguridad de todos los murcianos. Esa es la responsabilidad del delegado de Gobierno, que efectivamente pues estemos tranquilos, que estemos serenos, que sepamos que hay unas personas que, además grandes profesionales, están llevando a cabo el mantenimiento de nuestra seguridad. Eso no quita el que en algún momento pues podamos tener cualquier situación, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que sepamos también todos los murcianos que son grandes profesionales y que van a poder resolver cualquier incidente que pueda haber. Pero que quiero decir que también es responsabilidad del delegado de Gobierno el mantener esta seguridad. Y yo creo que lo demás ya es pues, esa coordinación en algunos temas muy concretos, como en estos momentos en la región de Murcia tenemos el tema de Lorca. Y que por supuesto este delegado, que además lo que está no es que sea iniciativa propia, que la puede ser también como murciano y como persona que ha vivido esa situación, sino como delegado del propio Gobierno central y del propio presidente de Gobierno, que ha sentido desde el primer momento, ha tenido una sensibilidad especial con la ciudad de Lorca. Y que este delegado de Gobierno lo único que está haciendo es transmitirle a Lorca y transmitirle a todos los murcianos la sensibilidad del Gobierno central, y que esta misma semana lo vamos a ver patente.
Fue un día muy intenso, una noche muy larga, pero usted, aparte de ser el máximo responsable de los servicios de emergencia en esa época en la que sucedieron los terremotos, usted es lorquino. O sea, Sí. ¿cómo se vive? O sea, ¿cómo es esa primera sensación, esa primera reacción cuando usted llega a Lorca después del primer terremoto y después del segundo ve cómo se ha quedado su ciudad? Bueno, realmente cuando entro a Lorca acaba de producirse el segundo terremoto. Yo salgo de Murcia aproximadamente entre que me recoge el vehículo oficial a las 6 de la tarde, a las 7 menos 10 se produce el segundo terremoto, el terremoto realmente de una intensidad de 7, aunque en la escala Richter tenía una magnitud de 5,1, y cuando veo ya heridos a la entrada de Lorca y diviso lo que es la avenida Juan Carlos I, la situación era realmente trágica. Yo pensaba que de hecho se habían producido muchísimas víctimas de carácter mortal, heridos, la gente por la calle, vehículos totalmente destrozados. La policía local tuvo que retirar aproximadamente más de 220 vehículos esa tarde, y luego la rabia contenida, la tensión, los ataques de pánico dentro de una entereza y una organización que permitió desarrollar el operativo extraordinariamente bien, con una perfecta coordinación y sobre todo con una colaboración de los ciudadanos de Lorca, yo creo que inigualable. ¿Y usted cree que con esos recortes que han sufrido los presupuestos de la comunidad autónoma para 2012 en general y también en materia sanitaria, usted cree que es posible mantener la calidad en la asistencia sanitaria para los ciudadanos? Yo creo que sí, porque verdaderamente el momento es de crisis, y eso es evidente. Pero es crisis para usted, es crisis para mí y es crisis para toda la sociedad. Lo que tenemos que convencernos todos los trabajadores de la sanidad es que debemos de aportar un granito de arena de nuestro patrimonio o de lo que sea para que esto tengamos una buena asistencia, ya que nos ha costado muchísimo trabajo. Todos los que llevamos, pues yo llevo ya 44 años ejerciendo la medicina y yo sé la evolución que la medicina ha tenido y las magníficas atenciones que tenemos ahora, y no debemos de perderla, porque y para ello tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Es decir, eso es necesario, pero yo creo que la crisis no va a hacer que la medicina tenga una peor asistencia. Yo así lo creo, ¿eh? Pero don Agustín, sin ir más lejos, la asociación que usted preside también ha recibido menos asignación que otros años, y además con la paradoja, por lo menos yo cuando lo vi, que los toros, por ejemplo, tienen 30.000 euros para este año y 6.000 euros solo para la asociación. ¿Usted no se quedó un poco blanco cuando vio esto? Pues sí, me quedé un poco blanco. Al principio, esto es cuando se plantearon los presupuestos. Luego los presupuestos tienen una enmienda, porque hubo muchas protestas por este tema, ¿no? Yo al principio también así lo pensé. La primera impresión, ¿no? La primera impresión me lo parecía. Pero verdaderamente también entendí que hay muchas otras asociaciones. Es decir, sí, pero no todas tienen el papel que desempeña bien, pero la también suya. le quiero explicar. Sí, esto, sí, a ver si tiene una explicación lógica. A ver. Bien, sí. Es decir, que no todas las asociaciones, pero Cáritas tiene una función muy importante. Jesús Abandonado, no me diga. Los discapacitados importantes también los tiene. Si yo tengo que recortar algo, quizás lo que yo hago fundamentalmente, o que hacemos en la asociación, es las campañas de prevención, y fundamentalmente la prevención del cáncer de mama. Pero la prevención del cáncer de mama no es una subvención, es decir, lo que nosotros, los dineros que recibimos para llevar a cabo la campaña de prevención es un convenio. Es decir, que es una cosa... Está fuera aparte de esa subvención. De la subvención diríamos que efectivamente la necesitamos, los 25.000 euros que nos daban y nos venían fenomenal. Pero yo, con el apoyo que tengo de la región de Murcia, el apoyo que tiene la asociación, de todas las juntas locales, la entrega que a lo largo de estos años
el pueblo de Murcia ha tenido con la asociación, pues yo hasta podría haberme defendido nos podíamos haber defendido sin tener que tener el recurso de esa subvención, claro. ¿No? Pero quizá por eso, como funciona bien, han dicho, pues bueno, estos que tienen peor... Es lo que vengo a decir, todos tenemos que sufrir la crisis y todos tenemos que aportar algo para superar la crisis. Entonces, aunque a mí me sentó muy mal, porque tampoco tenía conocimiento hasta que no vi los presupuestos cuando los presentaron, pues la verdad es que creo que es una explicación lo que le estoy dando, ¿no? Sí. De aceptarlo, porque además, pues como digo, todos tenemos que arrimar el hombro un poco. Sí. Y a pesar de ese recorte en la asignación de este año, el trabajo que desarrolla la asociación, sobre todo en prevención, tanto del cáncer de mama como del de colon, que es otro de los cánceres que más casos tiene en la región, ¿se va a ver afectada o a través de esa subvención se consigue...? No, con la subvención nosotros vamos a conseguir mantener para este año que viene tenemos el presupuesto para que las 36.000 mamografías que nosotros hacemos se pueden llevar a cabo. Es decir, la prevención del cáncer de mama es un convenio que se hace con la Consejería de Sanidad, con la Dirección de Sanidad Pública. Esto se viene realizando desde el año 1994 y la campaña de prevención del cáncer de mama es el 70% de la misma lo hace la Asociación Española contra el Cáncer, y luego hay un hospital en Cieza y otra empresa en Cartagena que cumple con la campaña el 30%. Usted decía que le tocaba, por así decirlo, llevar un poco las cuentas, ¿no? Y gestionar un poco todo lo que es la fundación, pero a mí me gustaría saber en qué medida les ha afectado a ustedes también la crisis, ¿no?, en esta fundación. Imagino que nadie se escapa. Un torpedo en la línea de flotación. No nos ha hundido porque existen los milagros, porque si no, yo en este sentido creía en la inercia presupuestaria. Y bueno, te meten en un presupuesto oficial y ya al año que viene otra vez, hombre, ya estamos ahí, no me va a quitar, mira, y seguirá, pero ha habido un corte radical, muy importante en la administración. Y luego ha habido otro corte muy importante pues en todas las cajas de ahorro, todas las entidades que a través de su obra social hacían una labor tremenda. Por cierto, que se abre ahí un interrogante de ver quién va a sustituir a esa labor que hacían las cajas de ahorro, una labor social, gastando muchísimo dinero, empleando muchos recursos en financiar todo este tipo de cosas. Eso será algo que tendremos que ver después, ¿no? Pero todo eso desaparece, todo eso empieza a no estar, lo hemos pasado mal, la verdad que con muchísimas dificultades, y bueno, lo que yo nunca se me ocurría era, decir, cuando tiene trabajando terapeutas 30 y tantas personas, pues no puedes estar confiando en que alguien venga y te dé la limosna para ir a pagarle a la persona y que vaya y que compre o que pague el colegio. Tienes que tener unos presupuestos un poco más desahogados, mejor realizados. Un poco de margen. Ha sido un choque tremendo el que la crisis ha trasladado y, hombre, vivimos momentos en el que la persona que pasa hambre es muy duro, es muy difícil, y cómo no la atiende, y parece que vende más, decir, dale un trozo de pan, y es así, pero es que lo que nosotros estamos haciendo en la lucha contra la dependencia es consiguiendo la persona, tratando de conseguir que esas personas vuelvan a ser protagonistas de su vida. Es algo diferente y algo muy importante, ¿no? Y esa recuperación pues tiene un altísimo valor. La verdad es que la sociedad está siendo ahora muy, no sé, hemos logrado conectar un poquillo y está siendo muy receptiva a este mensaje de Proyecto Hombre. El primero fue el alcalde, en el que recurrí, le dije, alcalde,
Entonces, de esto no lo salvo, como no sea que haya un pequeño milagro y una ayuda importante, y en esas cosas pues se me ocurrió pedirle a Miguel Ángel, ayúdanos. Él siempre ha estado muy sensibilizado con Proyecto Hombre, muy cercano. Nos donaron los terrenos donde edificamos la unidad terapéutica, nos está ayudando siempre muchísimo, y cuando le pedí ayuda le fui y digo, y la ayuda que me puedes prestar es la inauguración del Romea, mira que esto puede ser... Entonces eso lo pidió usted, ¿fue usted quien pidió que la gala de reapertura del Romea fuese para Proyecto Hombre? Sí, así, pues yo no tenía el no como lo contrario. Había que intentarlo, ¿no? Y finalmente la salió. verdad es que es muy facilón, el alcalde es muy facilón y lo aceptó. Crisis, reformas, ajustes, recortes han sido las palabras más pronunciadas, leídas y escuchadas este año. La economía ha sido también la principal arma arrojadiza entre PP y PSOE, y no solo durante la campaña electoral del mes de noviembre. Los populares, tras 8 años, recuperaban la presidencia del gobierno, mientras los socialistas, con Rubalcaba a la cabeza, sufrían el mayor batacazo electoral de su historia. En la región, ambas formaciones han tenido congresos regionales este año, eso sí, con un guión muy distinto. Por un lado, Valcárcel salía reforzado como líder indiscutible del PP, a pesar de las voces que empiezan a hablar de sucesión. Y por otro, el PSOE abría una nueva etapa con la llegada de un nuevo secretario general. Usted lo va a tener difícil, y sé que me imagino que es consciente, porque necesita el partido un cambio. No sé si llamarlo frescura, estar más próximo al ciudadano. Además sustituye un hombre al que se le ha pedido muchas veces la cabeza, hablando así coloquialmente. Yo no sé, el señor Pedro Saura, si al final fue una cuestión de líderes o de ideas el problema del partido, sobre todo hasta llegar a este congreso y esta nueva etapa que se abre con usted. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve que va a encarar toda este tinglado que tiene que resolver? Decía durante el tiempo en el que estuvimos recorriendo todas las agrupaciones locales y dando explicaciones, poniendo sobre la mesa y hablando con los compañeros y compañeras, pues cuál era nuestro proyecto y qué pretendíamos de cara al futuro, cómo queríamos hacer ese cambio que necesitaba el Partido Socialista en la región de Murcia, y también cómo conseguir esa unidad, porque los dos elementos fuerza que han sido cambio y unidad, y las dos cosas pues una sobre otra, no una antes que otra, nunca, ¿no? En ese sentido sabíamos que no era fácil, y sabemos que no es fácil. Yo decía siempre que tenía muchísima ilusión, y la sigo teniendo, aunque no soy ningún iluso. O sea, yo sé dónde están las dificultades, tengo los pies en la tierra, siempre los he tenido, y además pues tengo la ilusión de querer transformar esa situación, pero sé que sin trabajo eso no vendrá nunca, ¿no? Hay quien por ahí ya escribió en algún momento, hace muchísimo tiempo, que el éxito solo está delante del trabajo en el diccionario, es decir, siempre primero trabajo y después éxito, o sea, salvo en el diccionario, que es la excepción, ¿no? Por eso decía que, bueno, yo sé que está difícil y sé que esa dificultad está ahí, y sé que hay que poner pues todo el esfuerzo necesario, y lo único que me comprometí y sigo comprometido es a trabajar y a trabajar y a trabajar. Resultados, bueno, vendrán los que tengan que venir, pero está claro que en el diagnóstico que se hacía del partido, que hacemos del partido, pues hacía falta una transformación, un acercamiento a la gente. Yo creo que durante algún tiempo el partido ha estado más en otras cosas y menos en los problemas de la gente, y es muy importante que, bueno, pues los ciudadanos de esta región, que necesitan de una forma muy especial que se compartan sus problemas y sus preocupaciones, ahora en un momento de crisis en lo que se está pasando especialmente mal, en un momento en el que está a riesgo la desaparición, o por lo menos el deterioro de los servicios públicos esenciales que necesitan, como la sanidad, como la educación, mantenimiento de las pensiones, ley de dependencia, o sea, elementos clave para la vida de las personas, que están por encima, esos elementos, de las propias concepciones políticas. Aunque es verdad que las
concepciones políticas hacen mucho que se defiendan esas cosas o no se defiendan y se ataquen. Por lo tanto, cercanía, patear la región. Yo soy un hombre que he pateado la región como médico, fundamentalmente porque aunque es verdad que mi vida política es dilatada, pero también es cierto que 3/4 partes de mi vida profesional la he hecho en la consulta como médico atendiendo enfermos, ¿no? Y eso, bueno, eso me ha llevado a recorrer desde Caravaca, Calasparra, Cejín, Moratalla, Blanca, Archena, Jumilla, o sea, hemos estado en los rincones de la región profesionalmente y también políticamente, porque es verdad que como delegado del gobierno pues hicimos muchos miles de kilómetros en una región pequeñita, y eso significa que se estaba ahí, ¿no? Se estaba pues metido en donde hay que estar, en el Tajo. O sea, es que no tiene... Yo no soy un político de despacho y además no me gusta el despacho. Digo, y me vais a permitir la broma, ¿no?, que el despacho pone mal color de cara. O sea, se pone, como decimos los murcianos, pajizo. Pajizo, sí. Pajizo es la expresión, ¿no? Entonces hay que salir a la calle y estar en los sitios. Y bueno, esa era un poco la primera. Es verdad que hay que hacer una renovación de estructuras en el interno del partido. Es verdad que hay que cambiar métodos de trabajo y estrategias. Y bueno, salvo nuestros valores, ¿no?, valores de los que defendemos y en los que estamos convencidos y creemos que son unos valores que en momentos de estos adquieren una especial importancia, valores de la solidaridad, de la justicia, de la defensa de los servicios públicos, de la igualdad de oportunidades de la gente. Nadie puede tener más igualdad, más acceso a nada por la familia en la que haya nacido, sino que, bueno, si eres bueno y vales, tienen que estar todas las puertas abiertas para que llegues donde puedas llegar y sin ninguna cortapisa. Y bueno, pues esa lucha del día a día, que nunca renunciaremos a ella, pero sí que con otros métodos y con otras estrategias. Resumimos un poco, a ver, cambio, unidad, proximidad, ideas y, no sé si comparte conmigo, más coherencia en los discursos. Sin duda alguna, sin duda alguna. La coherencia es la que te da la fuerza. O sea, hay que tener siempre un discurso que tienes que adaptar a las circunstancias, pero nunca cambiar lo básico del discurso. Y desde luego las organizaciones que no practican la coherencia se ven mermadas en su credibilidad. Pero bueno, todas esas recetas todas esas medidas que el Partido Socialista quiere poner en marcha si ganan las elecciones a partir del 20 de noviembre, ¿por qué no se han aplicado antes? Rubalcaba hasta hace muy poquito ha sido miembro del gobierno, a día de hoy sigue gobernando el Partido Socialista, ¿y por qué esas medidas no se han tomado antes? No sabes lo que me alegro de que me hagas esa pregunta, ¿no?, que la que se hace todo el mundo. No, porque me parece una pregunta muy importante. Que se hace mucha gente porque... Y aquí que podemos analizarlo con un poquito de calma, no más de los 30 segundos del típico corte en un informativo. Vamos a ver, hay que ser capaces de analizar la crisis para entender que ha habido fases diferentes en las que has podido tomar una serie de decisiones y luego otras. Esto que llaman de improvisar es lo que hay que hacer cuando un barco va en una tempestad y en un momento determinado tienes un problema y luego tienes otro problema. Y eso que ha hecho el gobierno socialista y ha conseguido mantener la autonomía económica y sobre todo la protección de las personas, lo ha hecho toda Europa, lo ha hecho Estados Unidos. Y yo recuerdo perfectamente que cuando pusimos en marcha el Plan, que defiendo porque ha generado empleo como ninguna otra medida, que me digan una medida del gobierno regional, una que haya generado el empleo que ha generado el Plan en la región de Murcia. Y esa medida fue la respuesta a un primer momento de la crisis cuando se necesitaba movimiento económico y era lo que desde lo público se podía hacer. Y eso lo hicimos en España, lo hicieron el resto de países de la Unión Europea y lo hizo hasta Estados Unidos. Luego vino la segunda fase de la crisis y vino el problema de que no nos prestaban, de que no nos permitían endeudarnos más. Entonces, al final, ¿qué hemos ido haciendo? Dando respuestas a cada momento. Por ejemplo, el impuesto a los bancos. Hace un año no era posible pedirle un impuesto a los bancos, porque lo primero que había que hacer era reestructurar el sistema financiero. Y cuando empiezan a salir, en fin, lo que ha salido en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, por ejemplo, cuyos responsables del control político son las comunidades autónomas de Valencia y de Murcia, no puedes pedirle un esfuerzo a un sistema financiero que no está saneado. Cuando desde lo público se le ha prestado
que no dado dinero a los bancos, que esta frase también, antes de que me la preguntéis, porque me gusta aclararla con convicción, han tenido un proceso de saneamiento y eso garantiza los ahorros de las personas y de las empresas. Ahora creo que es cuando el Estado le puede pedir un esfuerzo a los bancos para tener más ingresos hacia todo aquello que queremos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las propuestas que estamos planteando simplemente no se han podido hacer antes. Y luego, otra cosa más importante todavía, Alfredo Pérez Rubalcaba es una persona diferente a José Luis Rodríguez Zapatero. Hemos tenido un presidente que ha pilotado estos 3 años con sus errores y con sus aciertos la nave, y ahora le toca a otra persona, que es diferente y que no se le pueden pedir las mismas explicaciones siendo ministro del Interior que siendo presidente del Gobierno, y eso yo creo que vamos, que desde en fin, los propios equipos que vosotros tenéis, claro, desde eso no es lo mismo ser delantero que portero que entrenador del equipo. Sí, pero hay una hoja de ruta común para todo el mundo, independientemente del papel que ocupe dentro de un gobierno. Hay una hoja de ruta común. ¿Cuál es la contradicción? O sea, las propuestas de Alfredo Pérez Rubalcaba son, si cabe, de intensificación en muchas de las cosas que siempre hemos defendido. Otras son propuestas que antes no se han podido hacer y ahora hay que hacer. Y algunas son incluso compromisos concretos que tienen mucho que ver, como decía antes, con la propia forma de ser, con la eficacia que ha demostrado Alfredo Pérez Rubalcaba donde ha estado, y yo creo que a él hay que evaluarlo por sus logros en el Ministerio de Interior o por toda su trayectoria política, que es mucha y llena de éxito. Él dice mucho, y a mí me gusta el ejemplo, se empeñó en disminuir los accidentes de tráfico y lo consiguió. Se empeñó en disminuir la criminalidad en España y bueno, las fuerzas y los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado que han venido a la región de Murcia son impresionantes y lo consiguió. Y ahora se ha empeñado en que podemos hacer una mejor política económica y en que en este proceso también de la candidatura, esto es así, Alfredo Pérez Rubalcaba ha tenido una gran responsabilidad en el Ministerio de Interior y él no ha estado con la cabeza en la economía, ha estado en el Consejo de Ministros, por supuesto, y yo creo que su mano se ha visto en muchas de las cosas positivas que se han hecho, pero durante estos 6 meses ha tenido la cabeza en España. Y recuerdo este verano que no tuvimos vacaciones, estuvimos casi todos los días en Ferraz, profundizando en una de las medidas que más me gustan en materia de empleo, que es, en resumidas cuentas, abaratar la contratación y no abaratar el despido. O sea, nos hemos comprometido a, desde el Estado, financiar el 100% de lo que puede costar un trabajador, precisamente para fomentar ese empleo, y al contrario de lo que pueda proponer la derecha, que es ahora la abaratación del despido. Recuerdo perfectamente este verano una jornada que tuvimos de 4 horas intensas analizando esta medida. Además estuvimos reunidas con varios emprendedores muy relevantes a nivel nacional, y al terminar la reunión me hacía la reflexión de qué gusto tener tiempo para poder reflexionar como futuro presidente del gobierno, como candidato, sobre estas cosas a nivel global. Es como que cuando tú estás en un ministerio, estás evidentemente, y en su caso, porque el Ministerio de Interior, en fin, con la lucha antiterrorista, con todo lo que conlleva, está centrado en tus temas. Y cuando tú optas a presidente del gobierno, tú ya tienes la responsabilidad de todo el país, y en el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba yo creo que es la persona en este país que más tiene el país en la cabeza, sin ningún tipo de duda. Y en el caso de Juan Bernal también tiene ya suficiente con lo que tiene con esa Consejería de Economía. Hace unos meses se hablaba de él como sucesor natural del presidente de Valcárcel. Ahora ya se habla un poco menos de este nombre, parece que tiene menos peso. ¿Tiene suficiente? ¿Tiene bastante? Claro que tiene suficiente. Ser vicepresidente de la región de Murcia y ser consejero de Economía en la situación económica en la que estamos, yo creo que bastante peso es. Pero nadie del partido le tildó ni de delfín ni de otra cosa, ¿no? Es normal que cuando una persona emerge con poder, pues se le sitúe, ¿no? Y se le encasille. Eso es muy propio de la situación que vivimos, ¿no? Pero aquí nadie se ha designado como sucesor ni nada. Nosotros nunca hemos pensado en plantear una sucesión. Cuando llegue el momento se hará no una sucesión, porque aquí esto no es ni hereditario, esto es un partido democrático y el partido elegirá, lógicamente, todos unidos, como lo hemos hecho hasta ahora, pues una persona que lleve las riendas del Partido Popular, y si los ciudadanos quieren y la situación también lo dice, pues también las riendas de la región, ¿no? Pero aquí nosotros no planteamos, nosotros vamos a dejar y a poner. Los que ponen a los gobernantes no son los partidos políticos, son los ciudadanos, y eso nosotros lo tenemos clarísimo
y no hay ningún problema ahí. Pero algún tipo de planificación sí que tiene que haber en caso de que el presidente del Partido Popular, en un día, el que sea, llámese 2014, cuando sea, decida marcharse, tiene que haber algún plan dentro del partido. No podemos creer los ciudadanos que dentro de un partido mayoritario, como es el Partido Popular, no exista un plan interno. Otra cosa es que no se quiera decir, otra cosa es que no queramos todavía hacer saltar las alarmas, pero tiene que haber un plan. Mire, no podemos ir a la improvisación, aquí no se puede. No, aquí improvisación no hay ninguna. En primer lugar, el presidente Valcárcel ha dicho que él piensa que se podrá ir, pero si la situación ha cambiado, si la situación de nuestra región está mucho mejor, si nuestra situación económica ha mejorado, o sea que no es me iré, pase lo que pase y ahí os quedáis, muy al contrario, la responsabilidad del presidente Valcárcel es muchísima y él lo sabe y la asume, por lo tanto él dice que tiene previsto eso, pero vamos a verlo, por lo tanto que se vaya o no se vaya todavía no es seguro. Segundo, yo creo que para tanta y tanta gente que lo está pasando mal, pensar que el Partido Popular puede estar dedicándose ahora mismo a pensar quién va a quedarse, eso sería injusto y además no es cierto. Nosotros ahora mismo no estamos pensando, es verdad que está muy lejos, aunque parezca mentira o parezca que queremos ocultar, nosotros no estamos pensando, el horizonte ese es muy lejano para nosotros, porque ahora mismo hay 150.000 personas que están en paro. Y eso es nuestro problema más importante, no pensar quién va a suceder al presidente Valcárcel. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Yo entiendo que periodísticamente es más llamativo pensar en quién va a suceder a Valcárcel, pero sin embargo para nosotros es mucho más importante pensar qué podemos hacer para que mañana haya un empleo más, para sanear nuestra economía, para ajustar nuestra administración, para pagar a los proveedores. Eso es lo que a nosotros nos preocupa y sobre todo nos ocupa. Y las otras cosas, pues, cuando llegue, llegarán. Muchos entienden la llegada de Juan Bernal al gobierno como consejero de Economía y Hacienda y como vicepresidente como una especie de preludio a la sucesión de Ramón Luis Valcárcel. Yo estoy convencido también de que él está ahora ocupado y preocupado en todos estos temas que estamos tratando en la entrevista, que es lo que le urge, porque es lo que el presidente también ha hecho mucho hincapié y mucha insistencia a su gobierno, en el partido, en el grupo parlamentario. El presidente Valcárcel es muy sensible a lo que está pasando en esta región, a los problemas de la gente. Es un presidente que conoce esta región, a su gente, sus pueblos, sus empresas, sus trabajadores, y sabe que lo están pasando mal, muchos. Repito, que no somos una isla, que esta es la situación de las 17 comunidades autónomas. Muy bien, eso nos puede consolar un poco, pero nuestra responsabilidad es esta región y el presidente lo sabe y por eso ha contado con gente como Juan Bernal para salir de esta situación. Y yo estoy convencido que sobre todo hablan de esto que estamos hablando nosotros aquí esta noche, de cómo pagar a proveedores, cómo salir de esta situación, cómo crear empleo, cómo fomentar nuestro turismo, nuestra industria, cómo seguir haciendo fuerte nuestras exportaciones, sobre todo en la agricultura, que somos líderes. Seguro hablan de eso. De alguna cosa más no sé si hablarán, pero de eso seguro que hablan mucho. Pero lo ve como un buen presidente, aparte de un gestor que tiene la confianza del Partido Popular. Tenemos ahora al mejor presidente, eso es mi opinión. Pero hombre, mi opinión. En algún momento mi a lo mejor... opinión es que tenemos ahora para mí el mejor presidente, que es el presidente Ramón Luis Valcárcel, que es un lujo, que yo he podido ver cómo se le valora y el prestigio que tiene en Madrid, en el gobierno. Ha sido el primer presidente autonómico al que ha recibido Mariano Rajoy, al primero de todos. Va a presidir dentro de unos meses el Comité de las Regiones, que es el órgano más importante de las regiones en Europa. Un murciano, un español. Además el presidente más votado, si todo... Por tanto, todos reconocemos los méritos. Si tenemos al mejor presidente y además del mejor presidente tenemos los problemas que tenemos a los que hay que dedicarnos, no podemos perder ni un segundo, porque la gente no lo entendería, que estuviéramos haciendo quiniela y perdiendo el tiempo en qué va a ser, qué no va a ser, se va, cuándo se va. Ahora no podemos estar pendientes, como decimos los murcianos, no podemos estar enjugascados en esas cosas, porque la situación es muy complicada y nuestro esfuerzo, nuestras ideas, nuestra imaginación tiene que estar volcada en salir de esta situación. Y cuando salgamos de esta situación, pues ya veremos lo que pasa, pero ahora tenemos un gran equipo, al mejor entrenador, que además no solo es entrenador, sino que marca goles, y con un gran equipo. Bueno, pues vamos a dedicarnos a lo importante, que es lo que quiere la gente. Y lo demás,
pues cuando toque. Política y economía, juntas o por separado, han ocupado los titulares de los medios de comunicación de este país en cualquier soporte. El periodismo no se ha librado tampoco de una crisis que no es solo económica. Los periodistas han salido este año a la calle para reclamar la dignidad de un trabajo vital dentro de una sociedad que aspira a ser democrática. Estamos inmersos en una crisis de valores que muchos aseguran está en el origen de esta situación económica. Valores como el derecho a la vida, la protección a la familia, la necesidad de conciliar vida familiar o laboral si queremos un país con futuro y cómo todo esto afecta a nuestra propia salud. Todos estos asuntos han tenido un importante lugar entre los temas que hemos tratado esta temporada. Desde el año 30 y tantos, no sé, el año 37 o 38, este año es el primer año que en España ha descendido la población. Fíjese usted qué importante es esto. Ahora mismo tenemos una media de nacimientos por hijo del 1,39, cuando para que exista una regeneración tendríamos que estar en el 2,1 por mujer. Estamos en 1,39. En los 8 años anteriores ha bajado una barbaridad. Pero nuestro suicidio demográfico se ha producido bastante antes. Nuestro suicidio demográfico viene en los años 80 y tantos. Se modifican las culturas, se incorpora la mujer al mundo laboral, no existen suficientes medidas de conciliación y son realmente importantes, pero importantes para la satisfacción personal y para que pueda una mujer crear una familia, importantes para el gobierno y para el Estado y la nación, importantes para nuestra sociedad como tal y para que pueda regenerarse de una manera demográfica nuestra sociedad. Por lo tanto, ya viendo que es un tema realmente importante, nosotros ahora mismo, la ministra también de Sanidad y Política Social, que es también de Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que va a poner en marcha una serie de medidas de flexibilización de horarios, de incentivar e impulsar a los empresarios para que pueda existir una flexibilización mayor de horarios, de ayudas también por hijo, de manera que existan unas desgravaciones fiscales en el impuesto de la renta que también desgrave más los hijos que tenga una familia, de incentivar, ya digo, después del parto a las familias, a las mujeres, hombre o mujer, para el tema de cuando tengan un hijo. Y bueno, hay que modificar esta cultura y también a los empresarios hay que trasladarle también esta imagen, pero qué duda cabe que tienen que estar apoyados y tienen que estar respaldados, porque al final es la ley del mercado, o sea que bueno, y o se apoya o se ayuda con determinadas medidas o realmente no van a existir o no va a existir una verdadera conciliación y es realmente importante. Es que tenemos la sensación, sobre todo cuando se es mujer, que la conciliación es esa gran utopía por la que una trabaja y lucha y se esfuerza, pero al final es una cosa que bien se haga de una forma o se haga de otra, nunca termina de llegar, porque parece que nos han vendido la conciliación, la idea, antes que la práctica, con lo cual al final parece que llegamos tarde. Hemos llegado tarde, o sea que ya hemos dicho antes que hemos llegado tarde porque la incorporación al trabajo de la mujer se hace bastante antes de que existan medidas puestas y de hecho ya digo que estamos en el camino, o sea que también otra de las medidas que se han apuntado es que existan guarderías en los lugares de trabajo y para eso pues se tienen que incentivar a las empresas para que existan esas guarderías en los lugares de trabajo y por lo tanto que exista en una ratio importante de guarderías. Es un tema realmente importante. Ahora mismo la asignación que se da por hijo es absolutamente exigua, o sea, es una asignación puramente asistencial, porque además hay que tener muy poquitos ingresos para poder cobrar esa asignación. Y claro, lo que no puede ser es que una familia con 3, 4, 5 o 2 hijos resulta que tenga que hacer muchísimo más esfuerzo y que desde el Gobierno de la Nación no se prime ese esfuerzo. Ya digo que desde luego nuestro Gobierno va a impulsar con carácter, por lo menos el impuesto de la renta de las personas físicas, para que existan unas deducciones más importantes por el número de hijos. Y fíjese, voy a decir una nueva butad, me va a permitir, me parece que es la segunda butad que digo en este programa, pero es que me hizo gracia ayer leyendo algún periódico, no sé dónde lo leí, una revista, en algún periódico, que había una organización juvenil en Alemania que decía que debería de imponerse una tasa
a aquellos matrimonios o personas que voluntariamente no quisieran tener hijos. Entonces, ya digo que no deja de ser una butad, lo que estoy diciendo, porque lógicamente en el tema de tener o no tener hijos, lo que tiene que primar es la voluntad de la familia, de la pareja, de las personas. Pero sí que hay que tener conciencia de que los hijos para la sociedad es un enriquecimiento y es pues apoyar a eso que en política se denomina el bien común, y por lo tanto, pues bueno, yo pienso que desde el Gobierno de la Nación tiene que apoyarse a esas familias que hacen más esfuerzo porque tienen más hijos. Nosotros queríamos conocer, aparte de la candidata del Partido Popular por la región de Murcia al Congreso, de la alcaldesa de Cartagena, a la mujer que hay detrás de todos esos cargos. ¿Cómo concilia una mujer, y en un programa en el que ya vemos 4 mujeres, la vida familiar, el tener 2 hijos, el sacarlos adelante, con todas las responsabilidades políticas que tiene? Porque, créame, pues no tiene que ser fácil. No, es muy mal, se concilia francamente mal. Y ahora yo no tengo ese problema porque mis hijos ya son autónomos y ya no tienen esa necesidad de mí, aunque sí que la tienen, ¿no? Pero se concilia muy mal. La vida familiar y laboral de las mujeres se concilia francamente mal. Produce una situación de estrés. Llegamos tarde a todas partes. Nos parece que todo lo hacemos mal y nos falta tiempo para todo y nunca tenemos tiempo para nosotras. Eso es así de crudo, y mientras esta sociedad no cambie, pues eso será así, porque tiene que ser así. Lo que hay que hacer es paliar de alguna manera. Yo, por ejemplo, la primera vez que en una junta de gobierno un concejal dijo que se tenía que marchar con voz temblorosa porque tenía que recoger a los niños de la guardería, yo le hice la ola. A mí me pareció maravilloso aquello, ¿no? Y además no le daba vergüenza, bueno, le daba un poco de vergüenza decirlo, luego descubrió que a mí me parecía muy bien, ¿no? Pero sí, con muchas carencias en un sitio y en otro, en lo laboral y en lo personal, pero yo creo que poniendo cierto empeño, ¿no? y que te guste lo que estás haciendo en lo laboral y lo que haces como madre, yo creo que al final se supera todo, ¿no? Pero yo deseo y espero que ustedes, que son de otra generación, tengan la vida muchísimo más tranquila y más organizada para poder tener hijos y que no sea una lacra para la vida profesional, que además se le entienda, porque yo cuando empecé no se entendía, y a mí había una frase que me decían, y esto es una confidencia que hago en esta tele, cuando me decían, claro, porque a una mujer pública, en el sentido político, pues la ven mucho en la tele y en los periódicos, y me decían, ay, y usted, sus hijos no la conocerán cuando vuelva a casa. A mí me entraba una ira incontenible, porque ¿qué sabía esa persona de lo que yo era capaz de superar de mi tiempo para hacerlo? Y la verdad que el resultado no ha sido malo. Yo creo que mis hijos están contentos con la madre que les ha tocado en suerte y bueno, a lo mejor hubieran querido tener una madre más atenta, pero también los hijos de las madres que están en las cadenas envasadoras de lechuga tienen un trabajo terrible y también las echarán de menos, ¿no? Es más fácil echarme de menos, o sea, quiero decir, es más cómodo echarme de menos a mí por mis hijos que por los hijos de esas mujeres que tienen esos trabajos tan duros y tan difíciles. Como mujer, ¿qué debilidad humana perdona con menor facilidad? ¿Que no perdono? Yo lo perdono todo, es que se me olvidan las cosas, entonces lo perdono mucho. No, pero el mal humor, el mal rollo, la gresca siempre, eso me saca de mis casillas. Y entonces yo me pongo de gresca. En el caso de que el Partido Popular derogue, vuelva a construir esa ley partiendo desde cero, ¿hasta dónde cree realmente que va a proteger al embrión? ¿De verdad cree que lo va a proteger desde el principio? Yo tengo esa esperanza porque, hombre, me consta que dentro del Partido Popular hay gente que está clamando por eso y yo creo que dentro del electorado del Partido Popular hay muchas personas que claman por eso. Es más, incluso yo creo que hay muchas personas que votan al Partido Popular precisamente porque quieren ver también cambios en este tipo de cuestiones, no simplemente en los temas económicos, que no son pocos, ¿no? Y por lo tanto yo espero que haga una reforma no cosmética, no una reforma de tocar 4 cositas, sino que haga una reforma integral de todo lo que significa la protección de la vida humana y de la potenciación de la maternidad como valor, ¿no?
Y cuando digo tocar una serie de cositas, me estoy refiriendo pues a que no me toque, no, es que vamos a pedir la autorización de los padres para que una niña de 16 años aborte. Bueno, vale, sí, pero es que eso no es solo, es mucho más, es una pequeña cosa, ¿no? Entonces, que no hayan plazos, que sea desde la claro, concepción. el tema del aborto libre que tenemos ahora mismo, que no exista, que aun en el supuesto de que se mantenga el sistema de indicaciones que teníamos hasta ahora, y que se mantiene en parte, la acreditación de esos supuestos sea absolutamente riguroso, para no dar a lo que hemos vivido desde el año 85 hasta aquí, que es el inmenso fraude que ha sido la legislación española, ¿no? Teóricamente, sobre el papel muy rigurosa, pero en la práctica, como dijo el Consejo de Estado en su dictamen, ha convertido a España en centro de turismo abortista, ¿no? En el ejercicio de su profesión, ¿usted se ha visto alguna vez, o tú, Carmen, te has sentido utilizada o presionada muchas veces, pocas, ninguna? Vamos a ver. Sinceramente. Creo que una única vez en mi vida, no voy a decir dónde, me sentí presionada. Prohibida, y esto muchas veces. O sea, que esto no se hace, bueno, pero esto no se hace, bueno, quien paga manda, ¿no? Y sobre todo, quien tiene la potestad de que esto se emita o no se emita, o de que esto se publique o no se publique, es el propietario, el director, en fin, hay una gran escala de gente que va mandando ahí. Vale, yo a eso no le doy tampoco mayor, vamos, sí le doy mucha importancia, pero no le doy importancia como presión personal. La presión personal es cuando te sientes presionada porque esto no, y esto tienes que contarlo, pero sin contar esto. A mí eso me parece horroroso. Me parece horroroso porque te están castrando una información. Es decir, contando solamente una parte. Y el periodista lo que tiene es que contarlo. Eso que decía yo antes. Ir preguntando qué es lo que ha pasado para contar el máximo posible. A mí eso me parece que es fundamental. Eso yo una vez en mi vida solamente me sentí presionada. Vamos a ver. Vosotros sabéis, porque me conocéis, que yo tengo mucho genio y que no es fácil presionarme. Que esa también es otra. Sí. Con tal de no escucharme, hay mucha gente que prefiere no presionarme. No, eso, deja, que haga esta otra cosa, y que haga, se ponga, entretenerla con otra cosa, pero que no, eso también, ¿no? Eso, ahí también llego que yo, en fin, comprendo que mi carácter es mi carácter. Nosotros le hemos escuchado una vez en Petit Comité decir algo así, como que los periodistas en Murcia están, a lo mejor en general lo podemos hacer extensible, pero bueno, en el campo que conoce, un poco aborregados, aletargados. Sí, yo creo que eso es general. Estamos todos un poco aletargados, pero no es solamente culpa del periodista, que también. Yo comprendo que uno, cuando tiene que comer y que pagar una hipoteca, tiene que trabajar para ello, y si, tal y como están las cosas, que es facilísimo que te echen de cualquier sitio, si resulta que por pelear una información te van a poner en la picota, yo no puedo decirle a nadie, yo se lo digo muchas veces a los alumnos, no en Petit Comité, lo digo abiertamente, digo, bueno, esto no se hace, ¿no? Hay que ser valiente, hay que contar las cosas, hay que luchar por contar las cosas, pero yo no les puedo poner, les digo también a mis alumnos, digo, no les puedo poner a ustedes una pistola. No les puedo poner una pistola aquí y decir, a la fuerza, suicídense. No. Tendrán hijos, tendrán familia, tendrán hipoteca, tendrán que comer, querrán un trabajo. ¿Qué les vas a decir? ¿Están aborregados? Claro que están aborregados. Estamos aborregados. Porque no se pueden decir poquísimas cosas. Si es que se pueden contar poquísimas cosas. ¿Pero qué es esto? Si nos ponemos a ver la información que estamos dando, ¿es la información que le interesa a la gente? Luego nos quejamos. No se venden periódicos. La gente está harto. Hay demasiadas emisoras de radio y de televisión y no sé qué. Bueno, es que a lo mejor no estamos dándoles lo que la gente verdaderamente quiere. Le estamos entonteciendo muchas veces con esos programas que no son periodísticos. Esos programas basura, que no son, para mi modo de ver, es que es lo peor. Pero bueno, eso no es periodismo. Y estamos a lo mejor aborregándolos con eso y pues, entreteniéndolos, pero no les estamos contando las cosas que verdaderamente quieren saber y que muchas veces no tienen nada que ver con las 27.500 ruedas de prensa que nos convocan todos los días, que eso es el antiperiodismo. Y si queréis,
Hablamos ahora. Bueno, eso ya es. No, eso es dictadura. Vamos a ver. Pero ahora es la. Pero es que es la moda. Es la moda dominante. Eso, no, pero es que eso ya. Yo digo, las ruedas de prensa, el exceso de ruedas de prensa es una burrada. Pero las ruedas de prensa, donde además te dicen sin preguntas, ¿cómo que sin preguntas? Pues no convoque usted una rueda de prensa, mándenos un comunicado. Y punto. Y ya lo publicaremos si queremos, si lo vemos interesante, o no lo publicaremos si no lo vemos interesante. No, rueda de prensa, que venga todo el mundo aquí, que me vean el careto, yo digo lo que me da la gana y luego que no haya preguntas. Y nos extrañamos de que el otro día en las elecciones griegas sale el de Dorado Amanecer, y dice, ¡levántense! Bueno, pues eso es exactamente lo mismo, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Eso nos parece, fíjate, ¿y una rueda de prensa sin preguntas qué es? Pues lo mismo, eso es... Ahí en parte tenemos también nosotros la culpa de no ponernos de acuerdo, de decir, no se cubren ruedas de prensa. Bueno, pero eso también, yo siempre excuso a los periodistas, sobre todo a los periodistas jóvenes, que son los que suelen ir más a las ruedas de prensa. Siempre los excuso con el mismo argumento, tienen que comer. Ya, pero tienen jefes que a lo mejor comen muy bien. Y podrían decir, oiga, no. ¿Pero por qué comen bien? Porque consienten esas cosas. Porque están con el poder establecido y no molestan. Entonces, claro, si todos los periodistas nos pusiéramos de acuerdo y cuando llegáramos a una rueda de prensa y viéramos eso, nos levantáramos y nos fuéramos, que eso se ha hecho, ¿Aquí en Murcia? Sí, se ha hecho hace muchísimos años, claro, pero se ha hecho. ¿Cómo que es esto? O que de repente... Cosas que yo he visto, de repente que el señor que ha convocado la rueda de prensa ataca a un periodista, porque no le ha gustado la pregunta, pero bueno, pero llaman ¿cómo que no? Por teléfono y preguntan por qué ha preguntado tu periodista tal eso cosa. Eso también, y llaman a la redacción y, hombre, o se llama a la redacción para decir, a ver, que quiero saber qué ha dicho fulanito de tal, un oponente, digamos, en su rueda de prensa, para aquí nosotros ahora decir, ¿pero qué es esto? Pues escúchelo usted por la radio, véalo por la tele, o espérese al periódico, o mírelo por internet, pero yo no se lo voy a contar, pero que encima que estamos de correveidiles con el asunto de las ruedas de prensa, encima vamos a hacer de chivatos, pues se hace. Eso es a lo que yo me niego. Me parece que no estoy pidiendo una cosa muy rara. Yo es verdad que soy muy peleona, pero bueno, cada vez menos, porque estoy cada vez más mayor y cada vez tengo menos ganas de pelear. Pero hombre, un poquito de por favor, como decía aquel. O sea, un poquito de respeto. María Ángeles, eres sevillana, afincada en Madrid, ¿no? ¿Es correcto? De las que viajan a su tierra andaluza por los cuatro Siempre costados. que puedo, sí. Siempre que puedo. Pero también es una mujer comprometida con países como Brasil o la India, ¿no? Donde ha viajado a veces y se ha traído grandes reportajes en la mochila. Además tiene varios premios de Manos Unidas por ese trabajo. No corren muy buenos tiempos para el periodismo y tampoco para el periodismo comprometido, ¿no? De viajar a este tipo de cosas que parece que cada vez importan menos a una minoría. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo ves tú toda esta revolución que hay ahora mismo en los medios con la crisis y este cambio de enfoque? Pues mira, la verdad es que yo tengo la inmensa suerte de trabajar en un medio de comunicación que se sale un poco de los esquemas, de los medios generalistas con los que nos manejamos todos habitualmente, ¿no? La revista 21 es una revista de inspiración cristiana, es una revista de contenido social y eso significa que me permite sentirme muy cómoda haciendo un trabajo que a la vez es compatible y casa muy bien con mis principios, con mis creencias, ¿no? De esa manera, pues bueno, a través de las páginas de 21 he tenido la ocasión, como tú decías, de viajar a países como Brasil, como la India, como Marruecos o Kenia y viajar a ellos no como turista, sino como una periodista que se adentra en aquellos espacios, aquellos contextos donde normalmente el viajero normal y corriente no llega, ni siquiera a veces el periodista que hace otro tipo de trabajos, ¿no? He tenido la ocasión de conocer realidades muy duras a veces, ¿no? Pero a la vez también percibir pues los efectos de esas pequeñas semillas de transformación que se van sembrando en cada uno de estos sitios, ¿no? Comprobar el resultado de cómo bueno, cuando se trabaja con determinados valores, se hace un esfuerzo por la justicia, por la igualdad, por la solidaridad, da fruto, ¿no? Y eso se ve reflejado en los reportajes que aparecen en la revista 21.
Pero además en la revista de la que eres editora jefe es como has dicho, es una revista con unas características diferentes dentro del mundo del periodismo actual, y es como nadar contracorriente, ¿no? Sí, pero es curioso porque hay más público del que pensamos interesado en un medio de comunicación alternativo, ¿no? Que aporte un punto de vista diferente. Estamos todos un poco abrumados por encender la televisión o poner la radio y escuchar hablar de la prima de riesgo todo el santo día, ¿no? Y en este momento pues de Bankia, ¿no? Necesitamos a veces profundizar a otros niveles, ¿no? El 21 no solo aborda temática fundamentalmente de contenido social que no aparece normalmente en otros medios de comunicación, sino que además esa temática la aborda siempre desde unos valores muy concretos, ¿no? Ponemos siempre el punto de inflexión en lo humano, en ese contenido que aporta cada individuo. Ponemos siempre el punto de referencia en la víctima cuando hay un conflicto, cuando hay una situación de explotación, de opresión, de discriminación, y me parece que es fundamental, ¿no? Hacer esa manera de abordar la información alternativa a cómo se trata en otros medios de comunicación, y como decía, estoy convencida de que hay un público muy interesado en que se le dé una información diferente, con un tratamiento distinto. Hablamos de nutrición y la entendemos, pero cuando hacemos el plato, la gastronomía, es la nutrición hecha cultura. La gastronomía es la nutrición hecha cultura, porque hay la sabiduría de cómo se condimenta, cómo se hace. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que no es lo mismo. Cuando tú preparas un plato le metes de todo para que sepa mejor, las patatas y metes hidratos de carbono, salsas, y engordamos porque está muy bueno. Entonces, el problema es que no sabemos trasladar, nos salvó durante muchos años la dieta mediterránea y la austeridad, pero hemos pasado en el momento de esplendor inmobiliario, en el momento de esplendor de la riqueza, en el momento de todos trabajábamos, en el momento... España ha llegado al punto, en los últimos años, de máximo esplendor, y eso lleva al consumo. Y a un consumo de grasas nocivas, sedentarismo, nos pusieron las televisiones, empezábamos a ver los partidos, luego siempre sale una cerveza en la publicidad, entonces todo nos invita. Y ahora estamos en una fase muy buena, ¿no?, en nuestro país, que es intentar empezar a adquirir hábitos más saludables, ¿no? No sé si con la excusa de la crisis o con qué, pero hace falta tiempo, mucho tiempo, para concienciarnos, ¿no? Porque en este país siempre se había hablado de las ventajas que tenía la dieta mediterránea, éramos famosos por la dieta mediterránea, y sin embargo nos hemos olvidado totalmente de ella. Sí, porque resulta que la dieta mediterránea lo coges en la huerta, pero eso no interesa, por ejemplo, a las grandes firmas que hacen productos o de bollería con grasas trans o con distintas grasas saturadas que son muy nocivas, ¿no? Entonces no voy a decir ningún nombre porque no viene al caso, porque además yo soy el primero que me parece que, no sé si antes de ayer había un partido de fútbol y dije, pues me voy a tomar una hamburguesa, ¿no? Pero quiero decirte pero todo se puede tomar, puedes comer de todo. Lo más importante es no cenar muy poco, no estoy hablando de los niños, no, cenar muy poco. El aparato digestivo tiene que hacer un esfuerzo por la noche impresionante, cenar poco. El equilibrio entre los distintos elementos de la nutrición es fundamental, ¿no? Las verduras, las frutas, el tomar sobre todo proteínas, ¿no? Proteínas vegetales como los garbanzos, lentejas, todo ese tipo de cosas, que están buenísimas. Pasa que, claro, dices, bueno, he tomado garbanzos, sí, pero te las has tomado con callos, ¿no? O con callos, ¿no? Y entonces es un horror, ¿no? La pregunta en resumen sería, somos un poco golfos en España en cuanto a la nutrición, porque tenemos una nutrición adaptada a la fiesta, a los ciclos de la vida, y ¿qué pasa? Que lo pasamos muy bien porque tenemos en cada 3 meses hay un tipo de alimentación nueva, no digamos en Murcia y en el Levante español, ¿no? Y ya imagínate, después no hacemos ejercicio y nos han metido todo lo que se consume más rápidamente cuando salimos fuera de casa, pues así estamos. ¿Cómo podríamos medir ese riesgo cardiovascular en cada uno de nosotros? Porque normalmente siempre dicen que el corazón es traicionero en cuanto que no avisa cuando falla. Esto que preguntas es la pregunta más inteligente que me podían hacer hoy, incluso durante la conferencia. No estoy de broma, porque está muy debatido en el mundo el parámetro de riesgo vascular y cardiovascular. Y se establece, hay que ponerse de acuerdo. Por ejemplo, si hiciéramos un plan de salud cardiovascular en Murcia, pues entonces deberíamos establecer cuándo vamos a decir que hay un riesgo o no.
y hay muchos que se basa básicamente en la obesidad y en la diabetes. No sirven los electros y otras medidas, porque uno puede tener muy elevadas las cifras de tensión arterial o de colesterol tal, y no tener un infarto, y otro tenerlo muy bajo y tenerlo. Entonces, ese riesgo es uno de los debates más... Yo lo cuento siempre por esa pregunta porque es uno de los debates que hay. Por tanto, está en discusión, hay que tener uno, hay tablas para hacerlo y están basados básicamente en temas más metabólicos, como son la diabetes, la obesidad, temas de ese tipo. Para salir de esta crisis económica y de valores, nosotros creemos que no hay que perder de vista la fe. Creer y defender nuestras creencias nos puede ayudar a orientarnos mejor en una sociedad completamente desnortada. Y esto sin perder de vista a la razón, al conocimiento. Para terminar, les proponemos interesantes reflexiones con algunos de nuestros invitados. No quería dejar pasar la oportunidad de preguntarle cómo sintió usted la llamada de Dios, cuáles fueron sus circunstancias vitales, porque a mí me encanta preguntarle a los sacerdotes, pero ¿cómo te diste cuenta? Y la verdad es que las experiencias son bastante enriquecedoras. Yo no lo sé exactamente, yo lo tengo cosificado, el momento, lo tengo en un acontecimiento muy concreto, que ahora diré, pero quizás fueron un montón de circunstancias. Probablemente fueron un montón de circunstancias. En mi casa, pues no hay tradición de familiares que hayan sido sacerdotes, no hay. Con mis abuelos, ellos se encargaban de que mis tíos, yo fui el primer nieto, de que mis tíos y mi madre fuéramos a la Eucaristía. Yo soy de Espinardo, como han dicho al principio, y vivía en la senda de Granada, subiendo a Espinardo a mano izquierda, yendo para Guadalupe en esa zona. Desde ahí a la parroquia de San Pedro hay un trecho bastante grande. Ahora ya con la autovía se va mucho más rápido, pero antes era entre sendas y caminos a través de la huerta. Por la huerta, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues eso todos los domingos. Y a la primera misa, yo recuerdo que a las 6 de la mañana, como iban las personas que dependían de las labores agrícolas, etcétera, con mis abuelos, y íbamos muy temprano. Luego ya cuando yo fui creciendo un poquito, ellos iban a estas celebraciones tan tempranas, pero yo iba ya más tarde. Pero tal vez el ambiente familiar influyó sin duda ninguna, sobre todo pues por tener presente a Dios en la vida, ¿no? Pero luego quizás también la parroquia, recuerdo que me vinieron muy bien aquellas misiones populares que el padre Rodríguez predicaba en Espinardo, como predicó en todos los pueblos de la provincia, de la diócesis. Yo participé en aquello y prácticamente fueron momentos también bastante interesantes y que quizás Dios fue preparándome el terreno. Segundo, el padre Joseico, don José Martínez Aparicio, estaba en Espinardo entonces, acababa de salir del seminario, fue coadjutor de allí, y pues quizás de alguna forma también su estilo, cómo se relacionaba con los jóvenes, en fin, cantidad de cosas, pero fue determinante, y ese es el punto que yo quiero decir, es un compañero mío, que yo estaba viniendo aquí a los Jerónimos, a las escuelas profesionales. Esta fue mi casa también en aquel momento, después de la escuela pública allí en Espinardo, vine aquí a las escuelas profesionales, para seguir también el bachiller que se hacía entonces. Y bueno, pues un compañero mío me dijo, paseando en lo que ahora es autovía, pero antes era la vía de Zaraiche a Caravaca, paseando por allí, y decía, estoy pensando que quizás me voy a ir con los jesuitas a Madrid, a Chamartí, porque se ve que había un jesuita que se llamaba el padre Cuervo, que tenía también una habilidad especial con los jóvenes y que ayudaba de una manera extraordinaria. Yo no había oído nunca eso ni de cura, ni de jesuita, ni de Chamartí, ni de nada. No estaba dentro del proyecto de mi vida ni tampoco. Y aquello se me quedó, y al final él se quedó y el que entró al seminario fui yo. Y fui yo porque, aunque estaba inclinado yo también por el tema de los jesuitas, tal vez aquel me abrió un horizonte diferente al que yo me podía haber imaginado,
se lo comenté al padre Joseico, pues el cura de mi pueblo, y él inmediatamente reaccionó: no te preocupes, te vas a venir conmigo, que te voy a llevar yo al seminario, que aquí también no necesitas irte a Madrid, te puedes quedar aquí en Murcia. Y fue él el que me llevó al seminario, e inmediatamente pues entré también. Ya habían hecho el curso de ingreso, etcétera, de una manera extraordinaria. Hicimos el examen de ingreso en septiembre y ese año entré 103, entramos en primero de los cursos, y solo yo he llegado a ser sacerdote. ¿Y cómo lo dijo en casa? Porque como no había pensado nunca dedicarse... Mis padres no me pusieron dificultad ninguna. Yo en ese sentido tuve bastante suerte. Sí que es verdad que habían experiencias de otro tipo, las reacciones eran pues muy diversas, ¿no? Dependiendo de las circunstancias. Ellos no me pusieron dificultad ninguna, todo lo contrario, me facilitaron mucho las cosas. Pero este plan, además de contar con esos 4 años, aquí en la universidad se tiene muy en cuenta la atención a los alumnos y sobre todo la evangelización, que como hemos comentado al principio es uno de los pilares sobre los que se sustenta esta universidad. Efectivamente, yo desde un principio dije que esta universidad se apoyaba en un trípode, como bien has dicho en la presentación: la docencia, la investigación y la evangelización. Aparece una cuarta pata ahora con el deporte, pero es el fundamento. La evangelización es lo que me llevó a mí a crear la Universidad Católica. Esta experiencia del amor de Dios en mi vida, conmigo, con mis hijos, con mi mujer. Digo, es necesario evangelizar el mundo de la cultura universitaria. Un mundo que vive muy de espalda a Dios. Que los jóvenes puedan tener la experiencia del encuentro con Jesucristo, con la persona de Cristo, que transforma la vida de las personas. El que conoce el amor de Dios que se ha manifestado en Jesucristo su Hijo, pues transforma su vida totalmente. Mi experiencia es que es Dios, es Cristo el que le ha dado sentido a mi vida. Yo estuve 20 años evangelizando en el camino neocatecumenal. No he hecho otra cosa que trabajar y evangelizar, trabajar y evangelizar. Y claro, la fuerza del anuncio del querisma es tremenda, de la buena noticia a los jóvenes y a los no jóvenes, porque transforma tu vida, como transforma la mía. Y sobre todo la experiencia del encuentro con Jesucristo. Entonces yo, pues claro, a mí una universidad privada no me interesaba montar. Me interesaba montar una universidad católica para hacer una verdadera labor evangelizadora, misionera. Una universidad que sea misionera y evangelizadora. Y que sea un verdadero foco de irradiación de fe y de cultura católicas. Entonces, bueno, para eso tienes que rodearte de un grupo de personas que también vivan enamoradas de Jesucristo, enamoradas de Dios. Que tengan esta experiencia del amor de Cristo y que estén dispuestos a perder su vida por amor a Jesucristo, por amor a la Iglesia y por amor a los jóvenes. Porque todo se fundamenta y se sostiene sobre el amor. Es decir, el hombre feliz en la medida en que es capaz de donarse y de entregarse a los demás gratuitamente sin esperar nada a cambio, por amor, como ha hecho Cristo por nosotros. Y ahora esta experiencia del amor de Cristo, cuando has conocido tú este amor, es que no hay nada en el mundo que se pueda comparar con este amor. Nada. Y lo dice muy bien San Pablo: todo lo estimo en basura con tal de alcanzar a Cristo. Esta es la experiencia de mi vida. Cuando yo he conocido este amor de Dios, pues lo demás lo estimo en basura, porque no me da la felicidad, porque lo he experimentado que no me da la felicidad. Pues esto es, se pone en manifiesto el capítulo 7 de San Pablo a los Romanos. El hombre de la carne, el hombre de la razón, el hombre de la inteligencia, no puede nunca hacer la voluntad de Dios por más que quiera. Dice San Pablo: quiero hacer el bien y no hago el bien que quiero y que deseo, sino que hago lo que no deseo hacer. ¿Por qué? Porque no puede, porque hace falta que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo resucitado, que ha vencido la muerte y el pecado, si habita en nosotros, nosotros podemos hacer obras de vida eterna. ¿Y en quién consisten las obras de vida eterna? En poder amar al enemigo. ¿Qué ha hecho Cristo, el Hijo de Dios, en la cruz? Amarnos a nosotros, dar la vida por nosotros, porque han sido nuestros pecados los que han llevado al Hijo de Dios sin culpa a la cruz. Por eso la vida tiene sentido en Cristo, y fuera de Cristo no tiene sentido ninguno. De manera que el hombre de la carne queda a merced de buscar la felicidad en lo que le ofrece este mundo. Lo busca en el dinero, lo busca en el poder, lo busca en la fama, el prestigio, en la carrera, en lo que no le puede dar la felicidad, porque es imposible. Esta es mi experiencia de vida. Lo que pasa es que con Cristo todo tiene sentido. Entonces, claro, yo digo, los jóvenes necesitan conocer este amor, conocer la misericordia de Dios, y a través de la universidad se puede hacer. Pues esto es lo que tratamos de hacer en la universidad.
a través de la pastoral evangelizadora, a través de la capellanía, a través del vicerrectorado de extensión universitaria, a través del departamento de ciencias religiosas, en fin, con las convivencias que se hacen, con el acompañamiento pues espiritual que tienen algunos alumnos con sacerdote, la celebración de la palabra, que tiene una fuerza enorme, poder escuchar la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Yo le decía en Roma el otro día a los romanos, allí en un premio que me entregaron hace unos días, que lo que le digo a mis hijos, digo, mirad, si el hombre tiene el mundo entero y todo lo que el mundo le ofrece, pero no tiene a Dios, no tiene absolutamente nada. Pero si el hombre tiene a Dios, aunque no tenga nada de lo que el mundo le ofrece, lo tiene todo. Lo importante para hacer frente a todas las vicisitudes que se presentan en la vida y al sufrimiento. ¿Quién da respuesta al sufrimiento? ¿Cómo damos respuesta al sufrimiento? Pues en Cristo damos respuesta al sufrimiento. El único que puede sacar al joven de la esclavitud en la que está metido es Cristo. Esa es la experiencia que yo he tenido en mi vida, porque a mí me ha sacado de muchas esclavitudes. Porque yo conozco perfectamente, he sido universitario, conozco perfectamente qué pasa en la sociedad, cómo vivimos, qué es lo que buscamos y cómo nos alienamos, porque el hombre cuando no tiene esta experiencia del amor de Dios, pues busca una seguridad en lo que le ofrece el mundo. Esta es la experiencia que queremos llevar a los jóvenes en la universidad, una buena formación académica, hacer una buena investigación seria, rigurosa y hacer una labor evangelizadora sin imponer a nadie la fe, porque la fe no se impone a nadie, se propone, pero le allanamos el camino a Dios, para que el que tenga la posibilidad de encontrarse con el amor de Cristo, tenga la posibilidad de transformar su vida y ser un hombre verdaderamente feliz. Además, este año 2012, bueno, ya lo hacíamos el año pasado, vivimos una Semana Santa en Murcia, declarada de interés turístico internacional. Muy importante también ese reconocimiento, ¿no? Sí, la verdad, tuvimos la suerte de que llegara unos días antes de que se celebrara la Semana Santa del pasado año. Pero bueno, realmente este año es cuando digamos que se puede decir que es el primer año internacional, en el sentido de que ya el cartel, de hecho, anunciador de la Semana Santa ya lleva las palabras de internacional, la revista lleva las palabras de internacional, y a su vez pues ya le hemos dado la promoción, digamos, a través de muchos turoperadores que se han dirigido al Cabildo Superior de Cofradías para recabar información, para que esa información, lógicamente, pues forme parte de las distintas publicidades que ellos hacen en sus países, para que la gente pues sepa que aquí en Murcia hay una Semana Santa internacional y acude a verla. Y además no hemos tardado mucho en conseguir esta declaración. Hemos tardado un poquillo, porque aunque parece que el expediente, una vez que se culminó, se solventó, digamos, en un mes, pero los preparativos de ese expediente nos han llevado casi cerca de 3-4 años. Gracias, lógicamente, a una comisión que se encargó de elaborarlo, que esta comisión es de agradecer porque no solamente ha colaborado con la Semana Santa, sino que ha sido la que consiguió también que el bando de la Vuelta también fuera declarada fiesta de interés turístico internacional, ha conseguido lo de la Semana Santa, ahora también ha presentado el expediente para conseguir que el bando de la Vuelta también sea declarado de interés turístico internacional. O sea que realmente gracias a esta gente que sabía lo que llevaba entre manos, a su trabajo y a su esfuerzo, lógicamente apoyado y arropado por el Cabildo Superior de Cofradías y por el Ayuntamiento de Murcia, que también se volcó con esta posibilidad de obtener este reconocimiento para Murcia, pues se consiguió. Se presentó el expediente y el expediente iba también preparado, que eso sí tardó muy poco tiempo en concederse, porque en apenas un mes lo teníamos aquí. Claro. Y ahora usted lo que dice y recuerda es que no hay que dormirse, ¿no? Que una vez conseguido ahora hay que trabajárselo. Es que a diferencia de, por ejemplo, de la Declaración de Interés Turístico Nacional, en que eso es un reconocimiento que te hace el Gobierno de la Nación y que vale, digamos, para toda la vida, el internacional sí que te obliga a hacer una serie de publicidad en medios internacionales, porque si no, lo mismo que te lo han dado te la pueden quitar. Entonces, lógicamente, eso te conlleva a que todos los años no tienes que preparar expedientes como los que se preparó en su momento para que te la dieran, pero sí que te lleva, entiendes, a estar preparando documentación y a estar sobre todo haciendo anuncios en prensa internacional para promocionar la Semana Santa. Como ven, han sido muchas las personalidades que han pasado por el plató de Tribune esta temporada. Un programa con el que buscábamos razonar, discutir y analizar todos aquellos temas que han marcado la actualidad este año. Después de esta intensa temporada, esperamos haberlo conseguido. Ahora toca descansar. El equipo de Tribune se va de vacaciones, pero volveremos con fuerzas y energías renovadas en nuestra segunda temporada. Les esperamos a la vuelta del verano. No nos falten porque pasaremos lista. Hasta entonces, que pasen unas felices vacaciones.